287 alumnos asignados a la sección C. Todavía falta. Entonces, a mí lo que me preocupa es el examen final. Examen parcial. Entonces, necesito, por favor, que si en algún momento no nos llegan a tapear la sección, la comprensión del caso. Al menos yo siempre hago como cuatro exámenes diferentes. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en que se sienten uno pegado al otro. Eso sí, es un examen, ¿verdad? Cuando me pedían favor que si podía hablar con ustedes, si poderlos aceptar, yo decía, pero por favor, por favor, si en algún momento pues, tiene un escritorio para poder presentar, alguien me dijo, no importa, nos sentamos donde podamos. Bueno, está bien, yo le digo, tienen mi apoyo, yo le doy su examen, pero tengamos ese día una comprensión sin hacer pues algún tipo de escándalo, ¿verdad? Sino que ese día, pues, con todo gusto nos sentamos, tiene su examen, sin ningún problema, puede estar sentado a la par de alguien y contestar su examen, porque obviamente son exámenes diferentes, ¿verdad? No se va a quedar sin su examen, pero la comodidad va a ser un poquito difícil. Pero lo importante es tener su examen. ¿Estamos? ¿Todos? Sí, Sí, licenciada. Ok. Entonces, buenas noches, Linda. Muy bien. ok, vaya, me parece que llegamos a ese acuerdo, entonces para que ese día pues no vayamos a estar diciendo nada, porque por eso lo estamos hablando antes, ¿verdad? Bueno, el derecho colectivo del trabajo pues es totalmente diferente al área individual, es un poquito más complicado, le voy a ser muy honesta, es un poquito más complicada. Estoy tratando como que de resumir lo más que pueda, como que concentrar la información y hacerlo de una forma comprensible, con la finalidad de no afectarle en ningún momento, ¿verdad? Entonces, si en algún momento voy muy rápido o que le dijera yo o no escuchó con todo gusto, yo lo puedo repetir, eso no hay ningún problema. De hecho, vamos a hacer algún tipo de repaso, ¿verdad? Para que el examen pues, no le tenga dificultad. Recuerden que van a ser 30 puntos, los cuales tienen sí o sí que darle lo más que pueden, ¿verdad? Entonces, sí, viene mucha teoría, como usted ya sabe, como usted lo ha escuchado, y pues no vamos a poder sacar códigos porque nada de lo que aquí en este momento no necesitamos fundamentar. Aquí lo que necesitamos es contestar, ¿verdad? Según lo que nosotros hayamos entendido y estudiado. Bueno, entonces nos quedamos en lo que son las características. ¿Qué características me pueden ustedes hablar en relación al proceso colectivo? ¿Qué características podemos hablar? Que todos los días y horas son hábiles en los conflictos de carácter económico-social. Ajá. Fundamento, Damaris. Artículo 324 del Código de Trabajo. Segundo párrafo, ¿verdad? Okay. Correcto. Muy bien. A ver, ¿qué otra característica podemos encontrar? Las controversias se resuelven lo más pronto posible. Ajá. Muy bien. Con la finalidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar la paralización o confrontación de labores. Muy bien, excelente. También, ¿qué otra característica podemos decir? La combinación del conocimiento en las primeras etapas por el... También que el juez de trabajo puede conocer de oficio, ¿verdad? Al constatarle que, por ejemplo, a mí me hayan despedido, por darles una idea, de una empresa que haya sido casada, ¿verdad? Ordenando inmediatamente mi ¿qué?
Reinstalación. La reinstalación. Instalación. ¿Cómo me pueden fundamentar eso? Ahí es el artículo 380. ¿Sí? Ahí estamos hablando en relación a lo que es una prohibición. Dice, a partir del momento que se refiere al artículo anterior, la terminación de los contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito un pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo. O sea que prácticamente aquí no está como que mencionado, ¿verdad? Aquí solamente está diciendo el trabajador de la empresa deberá ser autorizada, ¿verdad? Por el juez quien tramitará el asunto en forma de, ¿en qué forma? Incidente. Incidente. Entonces, las terminaciones de contratos y las reinstalaciones, ¿de qué manera se tienen que tramitar? Por tema de incidente. Correcto. Entonces, ahí póngale terminaciones o reinstalaciones para que usted no se le vaya a olvidar. Terminaciones de contrato o reinstalaciones se tramitan por medio de incidente. Sin resolución definitiva y sin que la resolución definitiva que se dicte se juzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Bueno, entonces, tiene que contar con una autorización. También en su artículo 209, dice, los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, que era lo que habíamos visto en las primeras clases. Gozan de la movilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio, pues es escrito, a donde a la inspección general. A partir del momento que dan aviso a la inspección, por cualquier medio a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de un delegado de esta jurisdicción, que está formado por un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después. Entonces, prácticamente, estos dos artículos se refieren a que pues, el juez de oficio puede conocer inclusive, ¿verdad?, lo que es el despido de un trabajador en un centro de trabajo debidamente emplazado, ¿verdad? También, por ejemplo, el trámite de un conflicto, otra característica es que el trámite del conflicto colectivo, del profesional, no es exigible la asesoría profesional, pero sí lo es en caso que el asunto sea un arbitraje. O bien, si se adopta lo que es un arbitraje, por ejemplo, prestativo. Lee, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo al principio que me quedé atrás? Perdón. No tengas pena. Pero si es necesario cuando se trata de un arbitraje o bien si se adopta, por ejemplo, un arbitraje potestativo. Ahora bien, por ejemplo, otra característica puede ser, por ejemplo, no es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación. El Tribunal de Conciliación, vamos a ver más adelante la conciliación, pero no es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación con el procedimiento de huelga. Pero sí lo es en relación con la sentencia que debe de ser dictada por un tribunal de arbitraje.
Eso se le conoce o se le denomina, por ejemplo, como Perdone, licenciada, que debe ser dictado. ajá, que debe ser dictada por el Tribunal de Arbitraje. Se le entrecorta un poco el audio, Lita, perdone. Que debe ser dictada, yo les repito, no hay ningún problema, que debe ser dictada por el Tribunal de Arbitraje. A esto normalmente se le conoce con el nombre de pliego de recomendaciones, ¿verdad? Y prácticamente esas recomendaciones, pues eso se le da directamente a lo que son las partes. Podemos verificar o verlo en el Código de Trabajo en el artículo 385. ¿Sí? Aquí es donde referimos a lo que es, esto lo vamos a ver poco a poco, pero en relación a lo que es el 385, 386 y 387. Aquí es cuando hay una audiencia, podemos repetir la audiencia, ¿verdad? Y llegamos a lo que es el acuerdo. A eso es a que se refiere. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero es para que ustedes tengan una referencia de qué estamos hablando. También, por ejemplo, es la apreciación, esa es otra característica, es la apreciación y valoración de la prueba. ¿Podría repetir? Disculpe, licenciada. Puede hacerse apreciar, por ejemplo, y valorar la prueba de acuerdo a los sistemas o al sistema denominado leal saber y entender de los jueces. Lita, disculpe, ¿podría volver a repetir lo último? Después de sistemas denominados. La apreciación y valoración de la prueba debe hacerse, por ejemplo, de acuerdo al sistema denominado leal saber y entender de los jueces. Y, por ejemplo, para fundamentar esta clasificación, estamos hablando en relación a lo que es el artículo número 403, segundo párrafo. Dice, en el tercer párrafo, se dejará constancia especial y por separado un fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro. En su caso de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Entonces, ¿pero quiénes dejan esta constancia? Pues sí, vamos a ese mismo artículo 403, en el segundo párrafo dice, corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y la declaratoria del derecho que sea a su consecuencia a los jueces de trabajo, pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. ¿Sí? Un segundo. ¿Estamos? Licenciada, buenas noches. Disculpe una consulta. Sí. ¿Qué artículo leyó antes del 403?
el 385, 386 y 387. Fueron 3 artículos. Ok, licenciada, muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya? También otra característica es que el tribunal de arbitraje puede fallar más allá de lo pedido. Por ejemplo, una sentencia ultra petita. ¿Sí? Y eso que, por ejemplo, a lo que nos referimos que el tribunal de arbitraje puede fallar más allá de lo pedido, puede hacer referencia a ese mismo 403 en el último párrafo, ¿verdad? Que se dejará constancia especial y por separado del fallo cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto. Entonces, las recomendaciones del tribunal que pues, hacen para subsanarlas y evitar controversias similares a futuro y en su caso de las omisiones y defectos que se denoten en la ley o los reglamentos aplicables. Bueno, eso es en relación a lo que es las características del proceso colectivo. Usted me dice, mire, sí, por ejemplo, dentro de las características son todos los días y horas son hábiles, de trabajo puede conocer de oficio constante el despido de un trabajador en un centro de trabajo emplazado. Si, por ejemplo, pues el tribunal de arbitraje puede fallar más allá de lo pedido, por ejemplo, una sentencia ultra petit. Por ejemplo, usted me puede decir, mire, la apreciación de la valoración de la prueba, porque aquí también hay prueba, la puede hacer el juez al sistema, al denominado real saber y entender, ¿verdad? Entonces, esas son las características que se dan dentro de lo que es un conflicto colectivo. Son las características. Existe también otra clasificación, pero esa clasificación es la solución de los conflictos. Dentro de esa solución hay 3 escenarios. Los 3 escenarios pueden ser por su extensión, o sea, por lo que abarca, ¿verdad? Por su extensión, por la existencia o no de un tercero, o bien puede ser de una forma voluntaria o coactiva, ¿verdad? De la regulación. ¿Cómo así? Bueno, en relación, por ejemplo, por su extensión, ¿qué entendemos por su extensión? O sea, por lo que pueda abarcar. Bueno, aquí estamos hablando en relación a que por su extensión puede ser una forma común, una forma simple, o puede ser una forma propia del derecho colectivo. Si es una forma propia de esa solución de los conflictos, esa forma propia que tienen los conflictos es la negociación. Si hablamos, por ejemplo, de la forma común, es decir, que son aplicables a los conflictos individuales y colectivos, ¿verdad? Ahí entonces estamos mencionando que esa solución que podemos utilizar es la conciliación, la mediación, el arbitraje e intervención judicial. Esos son los medios de la solución de los conflictos, los medios comunes. Los propios, la negociación. Entonces, ¿a qué se refiere por la existencia o no de un tercero? Bueno, si hablamos de la existencia de un tercero, ahí podemos decir que es de una forma espontánea. ¿Y de qué entendemos por una forma espontánea que se puede pues, solucionar un conflicto con la existencia de un tercero? Pues es a través de una mediación. ¿Y qué pasa si no hay, por ejemplo, un tercero? Pregunto. Perdona, licenciada, yo le quería preguntar en relación a lo que dijo anteriormente. Dijo conciliación, mediación, arbitraje, y el cuarto, ¿cuál sería? Conciliación, mediación. Si quieren, repito todo. La clasificación de los medios de solución, o sea, de qué forma podemos solucionar estos conflictos, ¿sí? Entonces puede hacer una forma por la extensión, o sea, por lo que pueda abarcar,
por la existencia o no de un tercero, o bien por su carácter voluntario o coactivo de la regulación. Si hablamos, por ejemplo, en relación a su extensión de una forma común que se puede implementar en los conflictos colectivos o ya sea individuales, podemos decir que se da la conciliación, la mediación, el arbitraje y la intervención judicial. Esos son los medios, es la clasificación de los medios de una forma común. Ahora, los medios propios de lo que es el conflicto colectivo, solamente encontramos la negociación. Solamente es la negociación. Por la existencia de un tercero o la no existencia de un tercero. Ahí encontramos la negociación. Por ejemplo, para solucionar los conflictos de una forma voluntaria, según su naturaleza voluntaria. Dentro de la voluntaria es algo que dice, sí, estoy de acuerdo que nos sentemos y podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué medios podemos utilizar? Bueno, podemos usar la negociación, la conciliación, la mediación o el arbitraje voluntario. Son 4. Negociación, conciliación, mediación o arbitraje voluntario. Pero, ¿qué pasa si la naturaleza es coactiva, es obligatoria? Ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son esos medios, verdad? Esa solución de esos conflictos. Entonces, ahí se pueden dar 2 cosas. El arbitraje obligatorio o bien la intervención judicial. ¿Okay? Licenciada, ¿cuál fue el primero que dijo de coactiva? Con su naturaleza coactiva. Sí, correcto. Es el arbitraje obligatorio, o sea que obviamente si es coactiva es que es presionada, ¿verdad? O sea, no es algo que quieran, sino es sí o sí. Entonces es el arbitraje obligatorio. Ahora, si es una naturaleza voluntaria, ahí sería un arbitraje voluntario. Pero como estamos en la naturaleza coactiva y es un arbitraje pues obligatorio y es una intervención judicial, ahí no le están preguntando, ¿verdad? Solo, licenciada, perdone, ¿cuál fue la otra que mencionó? ¿No es la coactiva? ¿El otro tipo de naturaleza que no es la coactiva? Voluntaria. Ahí está. Pasaron. Gracias. Vivo en la calle principal y pasan demasiados vehículos. Debe ser una sospechosa. Licenciada, buenas noches. Ok, ahora sí, les escucho, digan. Sí, licenciada, disculpe, ¿qué dijo cuando mencionó la existencia o no de un tercero? ¿Qué dijo acerca de si no hay un tercero? También se da la negociación y vamos a entender por qué. Ahorita estoy dando las bases, o sea, si sabemos que existen medios de negociación de una, según su extensión, por ejemplo, según lo que es, ya sea un conflicto, ya sea individual o económico o colectivo, pues la solución de esos conflictos se da conciliación, mediación, arbitraje, intervención judicial. Esos son los medios, son los canales por los cuales se puede dar, ¿verdad? Pero ya después los vamos separando. Si es voluntario, ya hablamos de negociación, conciliación, mediación o arbitraje voluntario. Si hablamos coactivo, resolución judicial y arbitraje obligatorio. Entonces, esa es la forma de lo que es la clasificación de la solución de los conflictos. Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo,
de jurisdicción y competencia ya por el semestre pasado, hablamos en relación que la jurisdicción era la facultad que tiene el Estado. ¿Para qué? Impartir justicia. Para aplicar la justicia, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos de competencia, ¿qué era? Los límites. El límite de la jurisdicción. Dependiendo que su qué cuantía. su materia. Ujú. ¿Qué más? Territorio. Ujú. Muy bien. Así como existe una competencia y una jurisdicción en el derecho individual, aquí en el derecho colectivo también existe o tiene, por ejemplo, su propia competencia. Les voy a molestar, no sé si mientras estamos hablando, que alguien pueda ubicar el acuerdo 18-97 de la Corte Suprema de Justicia. Sí, está en la mano. Bueno, entonces, ¿Cuál dijo Lickberg? el 18-97 es el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, mientras estamos hablando. Bueno, entonces, por ejemplo, la distribución de la competencia, pero ya estamos, al menos ya sabemos que en el área individual hablamos de jurisdicción, competencia, estamos hablando porque la competencia es razón de materia, cuantía, grado, territorio, pero aquí en el derecho colectivo también hablamos de lo que es esta competencia y su distribución en relación a lo que es la materia del derecho colectivo, ¿verdad? Procesal colectivo. Bueno, entonces vámonos al artículo 288. Dice, se deben establecer juzgados de trabajo y previsión social con jurisdicción en cada zona económica que la Corte Suprema de Justicia determine, atendiendo a qué? A su concentración de trabajadores. B, industrialización de trabajo. C, número de organizaciones sindicales, tanto de trabajadores como patronales. D, informe que previamente debe rendir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social oyendo previo a la Inspección General de Trabajo. El número de juzgados debe ser determinado por la Corte Suprema de Justicia, la cual puede aumentarlo o disminuirlo cuando así lo estime necesario. Por ejemplo, este artículo 288, pues inicialmente estaba pues distribuida la competencia por lo que son regiones anteriormente. Y eso se refleja en el acuerdo 18-97. No sé si alguien lo encontró. No vamos a presentarlo. Si ustedes se dan cuenta, este es el acuerdo que existió anteriormente, ¿verdad? Dice 18-97 de la Corte Suprema de Justicia, que la finalidad de los tribunales de conciliación y arbitraje en mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital, del trabajo y atendiendo la concentración de trabajadores, así como el volumen de los asuntos que conocen los tribunales respecto que se hace necesario dictar las disposiciones correspondientes para agilizar su trámite y alcanzar el cumplimiento de tal fin solicitado el acceso de la población a la justicia. Acuerdo. Se establece, dice acá, se establece la zona económica para conocimiento de los conflictos colectivos de carácter económico-social, las que serán atendidas por los tribunales de ¿qué? Conciliación y arbitraje permanentes, cuyos representantes brindarán el salario correspondiente, ¿verdad?, al de un juez de primera instancia del ramo de conformidad con los días laborados.
las zonas económicas son las siguientes. Número 1. Aquí estamos hablando que comprende a los departamentos de Guatemala, El Progreso, Petén y pues realmente los tribunales que tienen su sede pues en la ciudad capital. Por ejemplo, que los patronos y los trabajadores de los departamentos del Progreso y el Petén debían, por ejemplo, promover sus solicitudes en materia colectiva ante los tribunales de trabajo y previsión social en el departamento, por ejemplo, que previamente estaba establecido de acuerdo a la ley. O sea, los de Petén tenían que viajar hasta acá. Por ejemplo, la zona económica número 2. Esto se comprendía de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y los tribunales que tenían su sede en la ciudad de Cobán y Alta Verapaz, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, de igual forma, ¿verdad? Debían de viajar al otro departamento, pues esto conllevaba a que las personas, pues, incurrieran en algún tipo de gasto, ¿verdad? Pues, que no tenían posiblemente contemplado. Y por lo tanto, pues, lo volvía, pues, un poco difícil para lo que es promover este tipo de conflictos. Bueno, el número 3 comprendía con el departamento de Chimaltenango, Sololá, Zacatepeques y el tribunal tendrá su sede en Chimaltenango. Y en este caso el número 4 era el que comprendía, por ejemplo, al departamento de Escuintla, el tribunal tendrá su sede en el departamento, en ese departamento, y el número 5, ¿verdad? Era en relación a lo que es Izabal, Chiquimula, Zacapa. El tribunal pues tendrá lo que es su sede, lo que es Izabal. Y también, por ejemplo, lo que me sale aquí, tenemos lo que es la número 7, que comprende el departamento de Quetzaltenango, en el Quichero, Tomicapango, Huetenango y San Marcos. El tribunal tendrá su sede en Quetzaltenango. Y la número 8, pues la que comprendía, ¿verdad? Los departamentos de Rocaroleos, Yitepeques, el municipio de Coatepeque y el departamento de Quetzaltenango. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estaban divididos de esta forma. Pero resulta que este acuerdo vino a ser derogado, vino a ser modificado, ¿verdad? Por lo que es el acuerdo 2-2023. ¿Ya? Lick, perdone. Entonces, lo que usted se está refiriendo al tema de competencia en materia laboral, tendríamos nuestro sustento. Colectiva. Perdón, colectiva, perdón. En materia colectiva, sería nuestra base legal, el artículo 288, y me imagino que en tema de territorio, el acuerdo 2-2023. Sí, aunque anteriormente estaba distribuido a través de esta forma, que era el 19-97, ¿verdad? Pero resulta, pues, que obviamente que los tribunales, pues, para conocer en todo lo que es la materia procesal colectiva, pues, si ustedes se dan cuenta, tenían que viajar, ¿verdad? Entonces, posteriormente, debido a eso, es que surgió lo que es el acuerdo 2-2003. De hecho, lo voy a publicar en el chat del grupo. Voy a colocar este 18-97 y voy a colocar el 2003, porque para que ustedes miren la diferencia. Lo que yo publico ahí, por eso no es por mala señora o que digan, ay, esa vieja no me deja comentar. Es cierto, sí, ya tengo mis años, ¿no? Pero no, la finalidad es darle a usted material que no se me pierda en la línea, ¿verdad? Para no estar comentando que perdió la información. Por ejemplo, esta semana les coloqué lo que se ha publicado por mínima cuantía, tanto en la rama civil como en la rama de familia. ¿Por qué lo coloqué? Pues obviamente por su preferida nosotros digamos civil, pero esto
esta parte es para que un aporte, un plus a lo que es su conocimiento. En todos los exámenes, siempre les van a preguntar esa cantidad. No me lo están preguntando, pero les voy a comentar. Ustedes saben que pues, yo trabajo para el organismo judicial, actualmente trabajo para la presidencia, pero uno siempre está tratando de buscar un poquito mejorar o qué le dijera yo, poner a prueba sus conocimientos. Y les quiero comentar que me sometí a una evaluación y me sometí a la evaluación de secretaria de sala. ¿Qué significa? Que prácticamente es como ser el asistente de un magistrado, ¿verdad? De sala. Lo que son los juzgados, en el organismo judicial, uno puede pedir, obviamente, un examen, ya sea de secretaria de sala, si yo quiero solo en laboral, si yo quiero solo en penal, si yo quiero ser solamente de civil, si yo quiero ser solo de tributario, pero yo pedí el examen más difícil que me examinaran de todas las ramas. Entonces, les voy a ser muy honesta, porque no me gusta mentir. La primera vez que me examiné fue como a mediados del mes de julio. Y le voy a ser muy honesta, yo perdí el examen, porque obviamente se examinan todas las ramas. Yo dije, no puede ser posible que yo haya perdido ese examen. Entonces me metí a estudiar como que otra vez fueran mis privados, se los prometo. Y miren, gracias a Dios lo gané. Esta semana me dijeron, obviamente, y lo ganó, ¿verdad? Pero eso es lo que usted se debe poner a prueba. Y algo, por ejemplo, como son las cuantías, me venían hasta en el examen. O sea, eso en cualquier examen que usted tenga, eso es lo último. Entonces, es para que usted lo tenga. Cuando yo trabajaba en los juzgados, pues estaba en los juzgados de trabajo, mi jueza me dijo, Miguel Ligia me dijo, fíjese que me acaban de evaluar ahorita. Así, le digo, ¿y qué? No, mira, que me preguntaron las cuantías. Y yo, miren, de verdad, o sea, toda la vida, le preguntan a uno eso. Uno lo debe saber como que la punta de la lengua. Por eso es que se lo comparto. Por eso no le digo, pues no se ponga a platicar de otras cosas porque va a perder el hilo. Puede ser que usted lo deje ahí y no lo pueda descargar y lo pueda descargar en una semana, pero si usted comienza a comentar, puede ser que hasta pierda la información, ¿verdad? Se vaya hasta arriba. Trate solamente de lo esencial, ¿verdad? Pero, como le digo, uno toda la vida se pone a prueba. Toda la vida. Y así como esa jueza que yo le dije, ella se metió al examen de juez, ella era secretaria no de sala, sino que de juzgado, de primera instancia. Ella se metió al examen de juez, vino y la primera vez lo perdió. Dijo, ay no, si yo soy secretaria de instancia, ¿cómo lo voy a perder? Va. Se metió otra vez, lo volvió a perder. Se metió otra vez, lo volvió a perder. En la cuarta dijo, no me importa, yo me meto. Se volvió a meter y lo ganó. Y la experiencia de ella, el mensaje de ella que fue en mí, es un simple no me detiene. Practíquenlo ustedes, porque en la vida no todo nos va a salir a la primera, pero lo que nosotros emprendamos, no desistamos. Es el mejor mensaje que le puedo dar. Y si se lo compartí de las cuantías, esa pregunta viene en todos los exámenes. Entonces, usted ya para los privados, si no los tenía, pues al menos yo le refresco la información, ¿verdad? Y es una aportación. Entonces, esa es la razón del por qué. Y pues le digo que no en el chat que realmente pues no le voy a ayudar, pero le voy a colocar los dos acuerdos. Tanto le voy a poner el acuerdo 1897, que obviamente fue derogado, y el 223 para que usted lo pueda leer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir. Un minutito. Lick, solo perdonen la interrupción. Con el tema, con los temas a evaluar, obviamente como usted nos ha compartido diapositivas, también es parte de, ¿verdad?
Mire, ¿saben qué? Fíjense que era lo que yo les decía. El derecho colectivo es un poco más difícil que lo que es el derecho individual, ¿sí? Yo estoy tratando de agarrar el derecho colectivo y como que hacer un resumen para pasárselo a usted y como que lo esencial, o sea, concentrar la información. Porque si yo le digo, mire, hágame el favor, compre mi libro, ¿qué le dijera yo? El derecho colectivo del trabajo 2, para esta responsabilidad jurídica, 350, usted va a gastar y realmente no sé si le va a dar tiempo de leer todo el libro. Entonces lo que estoy tratando de hacer es todo lo que se mire en clase va a entrar, pero si usted se da cuenta, le estoy resumiendo la información para podérsela proporcionar. Sí, esa es la intención. Es proporcionarle, facilitarle a usted la información. Entonces, no sé si hay alguna duda en relación a eso. No, ahí está todo claro, Lic, gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, desde la primera clase hasta acá, va a entrar. No vamos a entrar al examen un código, porque si ustedes se dan cuenta, ahorita solamente teoría estamos viendo, para empezar. Entonces, no tiene como que mucha relación. Ahorita estamos viendo las bases. No va a poder entrar un código, pero sí va a desarrollar un tema. Y para reforzar, lo que puedo hacer es que el último día de clase lo vamos a agarrar para, de una forma rápida, hacer un resumen de todo lo visto en clase, para que no quede ninguna duda de lo que se va a examinar. ¿Estamos? Excelente, Licta. Muy bien. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Gracias, Lita. Gracias, gracias. Ahora, Licta. ok, ahora bien, háganme. Okay. Aquí hay conectadas 138 personas. Yo tengo en Classroom que son 287. Significa que hay 150 personas que no entraron. O sea, no saben lo que está pasando. Entonces, esas 150 personas no sé qué van a hacer. Porque si están confiados al último día de clase que lo van a asimilar todo, va a ser muy difícil. ¿Yo por qué les estoy constantemente preguntando? Porque si uno repite, uno se le va quedando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ahora le digo a usted, mire, mencióneme cuáles son los recursos, por ejemplo, la clasificación de los medios con los cuales usted puede solucionar un conflicto, ¿qué me contestaría? Conflicto voluntario, negociación, conciliación, mediación, arbitraje voluntario. Exacto. Si hablamos según su naturaleza, por ejemplo, en relación a los medios de solucionar un conflicto, pero de una forma que su naturaleza sea, por ejemplo, coactiva, ¿de qué forma lo podríamos solucionar? Arbitraje obligatorio y la intervención judicial. Exacto. Por ejemplo, si hablamos en relación, ¿qué le dijera yo? Al único propio principio, por ejemplo, o medio o forma de solucionar un conflicto, pero eso es propio del conflicto. ¿De qué estamos hablando? Negociación. La negociación. Sí, de la negociación, ¿verdad? Eso es prácticamente una característica del medio o la forma propia del derecho colectivo, la negociación, ¿verdad? Porque de eso se trata, de negociar, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué le dijera yo? Vamos a ver quiénes son los sujetos. Así como existen los sujetos en el área individual, vamos a hacer un cuadro comparativo. En el área individual, si hablamos de sujetos procesales, ¿de qué hablamos? ¿De quiénes hablamos? En el área derecho procesal del trabajo, en el área individual, ¿de qué hablamos? ¿De quiénes se encuentran? ¿Quiénes se encuentran?
El trabajador y el patrón. Trabajador. El trabajador, el patrono. ¿Quién más? ¿Y dónde me dejan a la inspección? ¿Cuándo actúa la inspección? Chicos. Cuando son menores de ¿qué? ¿Qué dice el 280? Cuando son menores de edad. Cuando son menores de edad o trabajadores cuya relación de trabajo termina sin el pago procedente. Ok, entonces también es parte de la inspección, ¿verdad? ¿Cierto? En un proceso individual es el trabajador, es el patrono, la inspección, pero la inspección cuando son ¿qué? Menores de edad o cuando la relación de trabajo haya terminado sin el pago de una indemnización, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, ahora bien, ya les di el ejemplo como el área individual. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que son los sujetos, pero en un área colectiva? Sindicatos. Exacto, mencionaste el primero, sindicatos. Fundamento de los sindicatos. Después. 206. Lo sexto, lo único, 206. artículo 206. 206. Ahí encontramos la definición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sindicato? Es toda asociación que dice ahí. Busquemos el concepto. Permanente de Permanente. trabajadores o de patronos trabajadores o de personas de profesión o oficio independiente. Y hablamos que los sindicatos tienen una clasificación según su naturaleza y según qué. ¿Qué dice el 200? Conformación. Por su conformación. Muy bien. Entonces, si hablamos de los sindicatos, hablamos que es el fundamento 206, ¿sí? Que existe por su naturaleza, su clasificación o por su conformación. Bueno, ya tenemos a la primera, al primer sujeto dentro de lo que es el área colectiva. Vamos a otro sujeto. ¿Quién cree usted que es el otro sujeto? Piensen aquí. Miren, chicos, de verdad, cuando ustedes tengan su examen profesional, la vergüenza se les va a olvidar. La parte empleadora. Exacto, 100 puntos. ¿Ya viste, Fernando? Tú puedes. Gracias. Ahora, fundamentame la parte patronal. ¿Dónde la encuentras? ¿Dónde la encuentras, Fernando? ¿O quién la sabe? Parte patronal. ¿Cuál es el fundamento? ¿Artículo qué? Está fácil. Después del 1, ¿qué sigue? Artículo 2. Artículo 2. ¿Y qué dice el artículo 2? Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere en el artículo 119 de la Constitución de la República. Ok, entonces hablamos que entonces el patrono es una persona ¿qué? Es una persona individual o jurídica. Es individual o jurídica, Ligda. Muy bien, ya sabe cómo fundamentar entonces el patrono y cómo fundamentar el sindicato. Ya llevamos 2 sujetos procesales. Vamos a ver, ¿qué otro sujeto cree usted que hay dentro de lo que es el área colectiva? ¿Los grupos qué? Coaligados. Excelente, Lilia. ¿Fundamento? Se me escapó el fundamento, pero es 300 y algo. Ahí vamos. Muy bien, ahí vamos. ¿300 qué? 16, si no estoy mal, los 6.
Lo encontramos en el 374, ¿verdad? O 377, ¿verdad? Donde dice siempre la mitad de los dos artículos que dicen 3 delegados que conducen muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes les confieren el propio documento de poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva, simplemente pues referéndum. O bien no más de 3 miembros que encargan de plantear a los patronos, pues a los representantes de estos normalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Estamos hablando de los grupos coaligados o la coalición de trabajadores. Bueno, ¿qué son ellos? Pensemos, ¿quiénes son ellos? Ellos son los que generan la acción, una acción concentrada, ¿verdad? Temporal, de un grupo de trabajadores, por medio del cual se persigue una modificación de las condiciones de trabajo y la defensa de sus derechos e intereses comunes. Perdón, Licta, ¿e intereses qué dijo? Intereses comunes, Lidia. Gracias. Ok. Por ejemplo, resulta que en la empresa, no sé si ya les había dado ese ejemplo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ya fue en diciembre, no me recuerdo que también hablé del área colectiva. Por ejemplo, resulta de que en esa empresa, las personas que trabajaban, a la hora que llegaba la hora del almuerzo, se sentaban en la banqueta a ingerir sus alimentos. Resulta que ellos comían eso. Y resulta de que pues se formó, como dice acá, un grupo temporal de trabajadores, ¿sí? Por medio del cual persiguen la modificación de las condiciones. Ellos se reúnen con la finalidad de exponerle al patrón. Mire, fíjese, jefe, que usted tiene una bodega ahí. Hay una bodega llena de cajas, llena de, ¿qué le dijera yo? Escobas, nadie entra ahí. Creo que podríamos desocupar eso para que las personas pues tengan un lugar digno donde ir a comer. Ponemos unas mesitas, una estufa, lo ponemos en una cocineta y que puedan consumir sus alumnos ahí, sus alimentos ahí. ¿Qué pasa entonces? Viene y el patrón le dice, vaya, está bien, vamos, y se ponen de acuerdo. Entonces ahí finalizó lo que es su razón de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque persiguen o modifican las condiciones de trabajo y defensa de los derechos o los intereses comunes. Entonces, obviamente se logra el objetivo, por eso es de forma temporal. No es como el sindicato, ¿verdad? Que prácticamente, pues ellos, pues no es temporal, ¿verdad? Sino que, pues ellos es por un tiempo pues, bastante prolongado. Ahora sí, ya llevamos 3. ¿Quién cree usted que es el otro? Que llevamos la parte patronal, llevamos los grupos coaligados o coalición de los trabajadores, y llevamos los sindicatos. ¿Quién cree que nos hace falta? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Sindicato de patronos. No es sindicato. No, porque hablamos de sindicatos o hablamos Ya me seguro. hablamos de nivel general. Bueno, nos faltan los órganos jurisdiccionales. Acuérdense que es donde vamos a ir si no llegamos no llegamos, por ejemplo, a un arbitraje, no llegamos a ponernos de acuerdo, pues nos tiramos a la conciliación. Y si no llegamos a una conciliación, ¿qué? Vamos a ir a parar lo que es a lo que es el órgano jurisdiccional. Dice, el órgano jurisdiccional es una institución del Estado que cumple
una función pública. Con la potestad para juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Entonces, si hablamos de sujetos procesales dentro de un conflicto colectivo, vamos a encontrar al órgano jurisdiccional, al patrón, a los grupos coligados de coalición de trabajadores, y vamos a encontrar a los sindicatos. ¿Está fácil o está difícil? ¿Pones? Así se escucha fácil. Más o menos. Más o menos. Bueno, miren, pues conforme vamos a ir hablando, acuérdense que son las primeras clases. Obviamente es algo nuevo, es algo diferente. Pero mientras estamos hablando, obviamente se nos va a ir quedando. Pero, al menos si yo le pregunto hoy por hoy, pues, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del conflicto colectivo? ¿Cuál sería? Implica la negociación, conciliación, mediación y arbitraje voluntario. La naturaleza. Es una naturaleza Doble, Ajá, es doble. Muy bien. ¿Por qué es doble? porque es un derecho frente al Estado y también frente al empresario. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora bien, cuando solucionamos un conflicto, lo solucionamos, por ejemplo, un conflicto económico, de carácter económico-social, la solución que nosotros podemos entender, no se me vayan a confundir, cuando la naturaleza de esa solución, sí, es de carácter voluntaria, ahí que me contestarían. Sería la negociación. Exacto. ¿Qué más? La conciliación, la mediación o arbitraje voluntario. Exacto. Así es. Y cuando la naturaleza es coactiva, o sea, cuando la presiona, cuando dice es obligatorio. Arbitraje voluntario. O intervención judicial. Intervención judicial y arbitraje obligatorio. ¿Verdad? Porque obviamente no nos está diciendo quiere, aquí nos están diciendo sí o sí, ¿verdad? Bueno, entonces lo que voy a tratar de hacer es, por ejemplo, unos minutos antes de iniciar la clase, ir repasando, con la finalidad de ir estudiando, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos 5 o 10 minutos, vamos a ir repasando, vamos a ir hablando, y así sucesivamente cuando se sienta, pues no va a tener mayor dificultad. Aunque sé que lo que es el derecho colectivo sí es un poco complejo, pero no imposible. Nada es imposible. Y como le dije, así como lo tuve yo, cuando me fui a examinar, primera vez me dijeron no lo ganó. Obviamente me sentí chaleña a ustedes, pero dije, ¿cómo va a ser posible que no haya ganado? Pero bueno, entonces, pero para mí era un termómetro a donde yo quiero llegar. Lo que es en el área judicial, gracias a Dios, ya superé, ya soy elegible para una secretaría de sala. Ahorita ya solo me queda entonces, pero no es fácil, es de estudiar constantemente. Cuando ustedes se encuentren un obstáculo, sigan adelante, de verdad. Y si en algún momento yo pude haber soñado así como ustedes, estando sentados en los escritorios, pues un examen como el que me sometí, que es horrible, digo yo nunca asimilé someterme a un examen de esos, pero el estudio constante lo hace querer someterse a ese tipo de evaluación para poner a prueba su conocimiento, ¿ya? Su conocimiento que usted puede manejar cualquier rama del derecho, no en una sola, sino que cualquier rama del derecho. Entonces lo insto, lo motivo, siga adelante y el día que nos examinemos, por favor, me va a tener un poquito de paciencia, nadie se va a quedar sin examen,
todos juntitos, aunque sea a la par ahí sentaditos, cada quien con un examen diferente, pero todos en orden. Eso sí me voy a aprender. Todos en orden. Y el día que lleguemos de una forma presencial, no quiero que aparten lugar, es universidad pública. Todos llegamos con el deseo de querernos sentar en algún lugar. No vayan a decir, esta vieja hija de tantas me quitó mi lugar. No es así, ¿verdad? Yo lo que quiero es que no hablarle a escritores, sino hablarle a estudiantes. Bueno, entonces les agradezco por su amabilidad y su tiempo y les deseo bonita noche, ¿sí? Gracias, Ligda. Gracias, Lica. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias por su tiempo. Gracias, Ligda. Descanse. Gracias, licenciada. Buenas noches. Noches, feliz noche. Felicitaciones. Dios, gracias. Dios. Feliz noche, licenciada. Felicidades, Lic. Adiós, feliz noche.